Las expectativas de los ciudadanos. Pero hay otra serie de decisiones públicas que se llaman complejas, porque la composición del problema, del servicio, del objetivo es multifactorial. Tiene muchos componentes, muchos elementos. No se conocen perfectamente bien todo el conjunto de los componentes y elementos. Las líneas causales que generan el problema o que están a la base de la prestación del servicio, de la realización del objetivo, son multifactoriales, son numerosas líneas causales, es un entramado de líneas causales que evidentemente que dificultan el conocimiento y más aún dificultan la solución del problema, la realización del servicio o la producción del objetivo. Esta causalidad multifactorial y además servicios y articulados con otros problemas, objetivos y servicios. ¿Se acuerdan que hablamos de la articulación de esto? Pues hacen muy difícil por su complejidad encontrar la decisión apropiada, la decisión correcta o la decisión oportuna. Más a la complejidad pertenece los principales problemas públicos, los principales servicios u objetivos públicos son transterritoriales, superan la demarcación territorial de la geografía política de nuestros estados territoriales nacionales y no solo superan, rebasan las fronteras municipales, regionales, provinciales o del Estado nacional mismo, sino rebasan la situación de complejidad, que es cada vez más frecuente por las razones que ustedes enseguida perciben, la pluralidad de las libertades intelectuales, morales, sexuales, políticas que existen en un país, por el entramado de líneas causales que están en los problemas y de los objetivos, pues lleva a que las decisiones del gobierno sean laboriosas y seamos mucho más claros, llevan a que no es en una sociedad con el conocimiento adecuado, apropiado y digamos total de la solución de esos problemas. Y entonces hablamos de que los gobiernos enfrentan tres características que son recurrentes: situaciones de ambigüedad, situaciones de incertidumbre y situaciones de conflictividad. Profesor Aguilar. Que tocamos Profesor Aguilar, tenemos unos inconvenientes en su audio, no le escuchamos muy bien. Queremos saber si de pronto es tema de su conexión, si está en una conexión estable cerca al Wi-Fi o si su equipo de cómputo está conectado a un cable. No, está todo bien. Ya me avisó que hay insuficiencia de la conexión, pero parece que este asunto está resuelto. ¿Está ya resuelto o no? Lo estamos escuchando mejor en este momento, pero en los últimos minutos lo hemos escuchado con mucha intermitencia. Sí, me imagino. Así es esto. Bueno, entonces decíamos que hay decisiones de carácter simple, decisiones de carácter complejo, por la composición multidimensional, multimodal de las realidades que se abordan,
por la composición multicausal. Son muchas las líneas causales que producen los problemas, que sustentan la prestación del servicio o que aseguran la realización del objetivo. Y que además hay interrelaciones y transterritorialidad. E insistí la otra vez en transterritorialidad porque venimos de una tradición política de estados territoriales y de gobiernos territoriales, y esta situación de territorialidad de la política y del gobierno es cada vez menos relevante, menos apropiada para plantear y resolver los problemas vitales de mayor interés para la ciudadanía. La complejidad lleva entonces a que las muchas decisiones del gobierno ocurran en situaciones de ambigüedad, de incertidumbre y de conflictividad. Padecen situaciones cuando gobernantes, altos funcionarios, ciudadanía tienen desacuerdos sobre el número de problemas a resolver, sobre el número de objetivos a alcanzar, no se ponen de acuerdo en el ordenamiento de importancia y prioridad de los objetivos. Unos prefieren unos objetivos, otros consideran que los objetivos preferidos por ese grupo son secundarios, son ocasionales, y entonces lanzan otros objetivos y justifican o argumentan a favor de la importancia y de la prioridad de esos objetivos o de la importancia o prioridad de la solución de los problemas. Esto es muy común en los asuntos más importantes de la ciudad, de la Muy mala la señora, qué pesar, malísima. Apreciados participantes, los invitamos a mantener su presencia en esta sesión número 27 de nuestro seminario internacional. Estamos resolviendo inconvenientes técnicos con la conexión del profesor Luis F. Aguilar. Ya estamos trabajando para dar continuidad a nuestra clase. Gracias.
Buenos días para todos y para todas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Damas y caballeros, nuevamente bienvenidos a su sesión número 27 del Seminario Interprofundización en Administración Pública. Les recuerdo, estamos resolviendo un tema con la conexión del profesor Luis Fernando Aguilar. Vamos a hacer una pausa, retomar nuestra charla a las 11:30 mientras
logramos resolver este inconveniente técnico con la conexión del profesor Aguilar. Les agradecemos su paciencia y los invitamos para que no avancen esta sesión y retomemos, si las condiciones técnicas lo permiten, a las 11:30. Gracias, Juan Pablo.
Buenos días. No estoy escucho una interferencia, creo que es para todos. No, en este momento no hay señal y están esperando resolver un problema técnico. Tiene que tener paciencia hasta las 11:30. Gracias, muy amable. Estimados participantes, nuevamente buenos días y bienvenidos. Mantenemos los problemas técnicos con la conexión del profesor Luis Fernando Aguilar. Ampliamos este receso hasta las 11:40 y esperamos resolver este impasse o ya les estaremos dando las instrucciones sobre qué va a suceder con esta sesión número 27. Les agradecemos su paciencia y no abandonar esta sesión. Gracias.
Profesor Aguilar, ¿me escucha? Sí, Juan Pablo. ¿Me escucha usted? Sí, lo escuchamos mejor ahora. Pues comenzamos entonces. Pues estimadas Perfecto, colegas, profesor. estimadas colegas y estimados colegas, yo estoy tan molesto y tan como ustedes están de perder el tiempo por esta dificultad de acceso a la red. Pero ya vamos a entrar. Entonces dijimos que en las situaciones complejas por multicausalidad, multicomposición, articulación diferenciada y transterritorialidad, es altamente probable que las decisiones del gobierno ocurran bajo ambigüedad, bajo incertidumbre y bajo conflictividad. Es muy probable que al interior del gobierno, en las relaciones entre gobierno y sociedad, no haya acuerdos sobre el número de objetivos, sobre el ordenamiento valorativo de los objetivos, sobre el orden temporal de los objetivos, cuál va primero, cuál va después en la solución del problema, etcétera, ¿no? Y también que haya situaciones de dificultad por incertidumbre, porque al interior del gobierno y en las relaciones entre gobierno y sociedad no hay acuerdo de cuáles son las acciones causalmente idóneas y efectivas para resolver problemas, realizar objetivos, etcétera, ¿no? Y lo más difícil es cuando junto con ambigüedad o incertidumbre coexiste la conflictividad, donde hay opositores, disidentes, críticos, inconformes con las decisiones. ¿Qué hacer en esas tres situaciones que son comunes, no son excepcionales? Es el modo de gobernar, pues normalmente existen reglas de decisión. Reglas de decisión que es, no hay unanimidad, entonces tienes que irte por regla de mayoría simple o regla de mayoría calificada, porque normalmente hay reuniones al interior del gobierno o del gobierno con la sociedad, y cuando aún es la autoridad legítima la que tiene la última palabra y toma la decisión asumiendo la responsabilidad. Esto funciona más bien en ambigüedad e incertidumbre, pero en conflictividad, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues debate, es inevitable el debate, es inevitable la confrontación de posiciones, exigir a los críticos argumentos, datos, cálculos empíricamente comprobables, y el gobierno debe ofrecer a la ciudadanía datos, argumentos, cálculos comprobables. Tiene que haber una confrontación. Y si a pesar de la confrontación argumentativa, racional, discursiva, esto resulta insuficiente, pues hay que pasar a la derrota del disidente, a la derrota del adversario, del inconforme, a través de argumentaciones normativas, a través de argumentos administrativos, argumentos económicos, marginación política, movilizando aliados, y en los casos extremos, cuando es justificado, coacción. Esto es inevitable en el entendido de que la derrota, la marginación y la coacción no son caprichosas, no son violentas, no son discrecionales, sino están encuadradas en el marco constitucional, en el marco normativo y en el respeto a derechos humanos, etc. Bueno, esta era la introducción fatigosa. Esperemos que el mes de diciembre no sea más benévolo, al menos en las relaciones por la red, porque seguramente en las relaciones interpersonales van a ser buenas. Y entro al otro tema, a la política pública, que nos va a llevar esta parte de lo que falta, y a lo mejor tomamos 15 minutos más, si ustedes lo aceptan, para recuperar el tiempo. 2 sesiones, que serían esta y la que sigue, y cerraremos el curso con la tercera sesión, que estará ligada a lo más avanzado actualmente, que es innovación y gestión del conocimiento en el sector público. Entremos
la disciplina. ¿Por qué política pública? Porque fue la disciplina, o digamos el estudio, que comparativamente fue el primero en ocuparse de describir, entender, explicar el proceso de cómo el gobierno toma sus decisiones, ¿sí? Es por esto que he escogido política pública, en el entendido que el gobierno, pues, decide políticas públicas prácticamente en todos los campos de asuntos públicos, pero lo que importa para justificar mi decisión es que el estudio de la política pública fue el primero en ocuparse del proceso de toma de decisiones del gobierno, de cómo ocurre, cómo se elabora la decisión, cómo se calculan los efectos y costes de la decisión, cómo se ponderan las opciones de decisión y cómo se decide y se implementa la decisión. Esto es la razón por la cual decidir el gobierno es decidir políticas públicas, y veremos que la decisión de políticas públicas implica consideraciones jurídicas, consideraciones económicas, consideraciones administrativas, consideraciones políticas, ¿sí? ¿Cuándo nace este movimiento? Porque este movimiento de conocimiento de la decisión se va asentando, se va desarrollando y se institucionaliza académicamente. Nace a mitad de los años 50. La disciplina nace a mitad de los años 50 y su recepción en América Latina es 30 años después, a finales de los años 80, en América Latina y en España. La inicia un psicólogo social de nombre Harold D. Laswell, profesor de Stanford, y Daniel Lerner, un economista, profesor de Stanford. No estamos hablando de Kant, Hegel, Sócrates y Platón, estamos hablando de dos profesores americanos estudiosos que tienen la intuición innovadora de estudiar el proceso de decisión del gobierno. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por una razón política muy importante y lo hacen también por razones cognitivas. Piensen en el 55, ¿no? 10 años después del término de la Segunda Guerra Mundial. 55, el auge de la propuesta social comunista de organización de la economía, de la sociedad y de la política. El auge. 59, la Revolución Cubana en América Latina, ¿no? Y 60, pues es la expansión del mensaje del ordenamiento social comunista como superior al orden liberal que había salido triunfador, digamos, en el 45, después de derrotar fascismo, nazismo e imperialismo nacionalista japonés. Entonces, ellos se preguntan, ¿cómo podemos asegurar que las decisiones de los gobiernos del orden liberal democrático sean de superior calidad y efectividad en la solución de los problemas y de superior aceptación social, y que demuestre su superioridad, calidad y efectividad respecto del orden social comunista, de tal manera que haya una contención del orden social comunista de tipo intelectual? Ellos no estaban pensando en la contención bélica, ¿no? de guerra fría, nuclear, etcétera, ¿no? Ellos estaban pensando en una guerra fría intelectual, ¿no? Entonces hay dos confrontaciones 10 años después de la guerra. El orden liberal democrático, encabezado, capitaneado por Estados Unidos, y el orden social comunista en confrontación. Y ellos dicen, estamos observando que los gobiernos del orden liberal democrático están teniendo
dificultades en sus decisiones económicas, de generación de empleo, de crecimiento económico, de seguridad social, y que los gobiernos socialdemocráticos están gastando más en comparación con los beneficios sociales que producen y por consiguiente están desanimando y reduciendo las expectativas y confianza social. En comparación al orden social comunista, que está económicamente, que ha cerrado las brechas de la desigualdad, que ha generado empleo y más o menos ingresos, ¿no? Entonces hay este choque intelectual. Y el choque intelectual es más preciso porque hay una pregunta que es central. ¿Es superior el gobierno liberal democrático que gobierna por políticas a los gobiernos del orden social comunista que gobiernan por planes? El gobierno por planes tiene superior efectividad respecto del gobierno liberal democrático. Creo que es una pregunta que al menos mi generación se hizo con mucha fuerza en los años 60 y 70, ¿no? El orden liberal democrático gobierna por políticas. ¿Por qué? Porque en el orden liberal democrático, que acepta libertades económicas, libertades intelectuales, libertades sociales, libertades de movilidad, de empleo, de lo que ustedes quieran, el liberal democrático, no todo es planificable y no todo debe ser planificado. Estas son dos afirmaciones que sí quiero que las registren y evidentemente las debatan en su interior. En el orden liberal democrático no todo es planificable. ¿Por qué? Las libertades económicas, las libertades políticas, las libertades intelectuales no son planificables, ¿no? Y no todo debe ser planificado porque las constituciones y la cultura ética y política de sociedades liberales democráticas reconocen las libertades, preservan las libertades, aseguran las libertades, promueven las libertades. Entonces, en el orden liberal democrático no se puede gobernar por ese tipo de planes del orden social comunista que planifica todas las conductas sociales en economía, en política, en educación, en investigación, etc. Eso no procede, no es posible y no es aceptable. No se puede gobernar de acuerdo a un plan impositivo, central, omnicomprensivo, obligatorio, a toda la sociedad en su conjunto, que define cuáles son los fines que todos sin excepción deben seguir, cuáles son los productos a los cuales hay que encaminarse, cuáles son las acciones que las conductas deben respetar y que deben incorporar. Entonces hay un choque, sí estaríamos de acuerdo, el choque en esa visión entre orden liberal democrático y social comunista se centra en el estilo, modo, proceso de gobernar. No planes impositivos, centrales, omnicomprensivos, totales, autoritarios, sí políticas que en algunos casos le dan peso regulatorio, intervencionista y activo al gobierno, y en otros casos, en el orden liberal democrático, regula solo las libertades económicas, financieras, laborales, productivas, comerciales, y además de las políticas. Esto no quiere decir que la política no sea un plan, eso lo vamos a ver después. Lo que sí tienen ustedes es que la política pública no es un plan impositivo, ¿sí? Y no es un plan que arrolle las libertades, sino que las acepta. Es un tema, pues, a conversar y a discutir. Eso es el contexto político. Después yo hablaré de la recepción en América Latina a su contexto político. Pero además del contexto político, ellos entran al contexto cognitivo y dicen, ni en Estados Unidos
Unidos, ni en Europa, ni en América Latina, en los países que están, que integran el orden liberal comunista, se está estudiando el proceso de los gobiernos y no se está estudiando para mejorar su calidad de efectividad gubernativa. Esto es positiva de la ciencia social, ¿no? Y que tiene repercusiones políticas nacionales e internacionales. Las ciencias sociales desconocen el proceso, opinan sobre el proceso, pero no conocen el proceso decisional. De conocimiento, el proceso, y repasan críticamente esta afirmación de ellos. Las ciencias jurídicas que estudian el gobierno, las ciencias jurídicas determinan con referencia a principios constitucionales, normas legales, ¿no?, lo que el gobierno debe hacer, lo que el gobierno debe perseguir y el modo como debe hacerlo, ¿sí? Es el deber ser del gobierno, ¿sí? Pero ese deber del ser del gobierno es una referencia evidentemente importante en los gobiernos liberal democráticos, determinante, pero no te dice nada de cómo se toman las decisiones. Solo se enfoca en un componente normativo particular relacionado con el deber ser, con el deber hacer del gobierno, ¿sí? La economía y la economía pública evidentemente se centra en el gobierno, pero también lo único que considera es los costes de la actuación del gobierno, los costos de la actuación del gobierno. Nada más está limitado en ese punto, pero no te dice nada de cómo los gobiernos toman sus decisiones y llegan a decidir por esa política, atribuyéndole que tiene menores costos y más beneficios comparado con otras políticas. O sea, la economía te proporciona como un deber ser del cálculo de costes, pero no te dice la dinámica, el proceso por el cual los gobernantes solos o en relación, sindicatos, empresas privadas, consumidores, etcétera, determinan que esa política es la más favorable en su relación costo-beneficio. Ciencia política. Ciencia política, primero en ese tiempo estudiaba más bien el sistema político, los partidos políticos, los procesos electorales, pero no estudiaba el gobierno en el sentido de toma de decisiones y efectuación de las decisiones, ¿no? Te decía y te describía bien o mejor el proceso, señalando quiénes eran los actores que participaban y que influían en la toma de decisiones. Y se acuerdan que en la ciencia política de esos años habla de grupos de interés, grupos de veto, ¿no?, que el gobierno tiene que tomar en consideración y que influyen en sus decisiones. Pero la ciencia política, fuera de señalar y criticar las fallas y defectos de la toma de decisiones, la ciencia política hasta este momento no tiene nada que decir para mejorar la calidad y efectividad. Piénsenlo, porque a lo mejor es una decisión que les puede parecer discrecional. La ciencia política cuestiona muy bien las fallas y defectos de la decisión. Pero una vez que ha cuestionado, pregúntenle a la ciencia política qué hay que hacer. Ah, pues le dirá, hay que sacar a esto, hay que controlar los grupos de presión, hay que eliminar o regular o bloquear a los poderes fácticos. Bueno, y una vez que hicimos eso, en positivo, ¿qué sigue? No, no te tiene nada que decir la ciencia política respecto de fuera de eliminar a los que ocasionan las fallas y defectos, no tiene nada, no tiene elementos teóricos para decirte cómo se mejora la efectividad de eso. Y la administración pública, pues la administración pública desde su nacimiento nació para realizar con orden y efectividad las decisiones tomadas por la alta dirección del gobierno. Pero la administración pública jamás participó ni se interesó en estudiar la alta dirección de gobierno. Recién, hasta ahora sí, pero en esos años
la administración pública existía para realizar con efectividad, orden y costo-efectividad las decisiones tomadas por el gobierno, pero no estudiaban las decisiones del gobierno. Entonces, ellos ven no solo riesgos en el contexto político, sino ven también riesgos en el contexto cognitivo, que a pesar de que estudian parcialmente el proceso de decisión, no lo explican, y al no explicarlo cabalmente, totalmente, no proponen mejoras en el proceso decisional, y tampoco han enunciado cuáles son todas las acciones o los pasos que el proceso decisional del gobierno incluye. ¿Ok? Esto es lo que querría decirles de cómo nace en 1955 la disciplina de política pública. Y algo que quiero subrayar, desde el comienzo del nacimiento de la disciplina está centrada en la efectividad del gobierno liberal democrático, no en la legitimidad del gobierno liberal democrático, que ello supone real o imaginadamente que está asegurada por respeto a la ley, por el control del poder ejecutivo, por los poder legislativo y judicial, por el control del poder ejecutivo, por la opinión pública, la prensa, la radio, y está controlada por los partidos políticos y los movimientos ciudadanos. Entonces, el foco es el proceso de la decisión gubernamental, y el foco es la efectividad del proceso decisional gubernamental. 30 años después, a finales de los 80, a comienzos de los 90, este enfoque se asienta, se expande, se institucionaliza académicamente y aún gubernamentalmente, se afirma, pero con diversidad que quiero subrayar respecto del nacimiento. La recepción latinoamericana ocurre en un contexto político, piensen, 80, ¿no? Que es la crisis fiscal y política de los gobiernos desarrolladores, o de los estados de los gobiernos de los estados desarrolladores, por fallas endógenas institucionales, arbitrariedad, oportunismo jurídico, represión de la disidencia, corrupción, etc., y por fallas fiscales financieras. Son gobiernos que han perdido los recursos económicos que se requieren para sostener, alimentar y hacer crecer el crecimiento económico y el desarrollo social. Y son gobiernos que comienzan a ser cuestionados por su autoritarismo y que inicia esa ola de primero de liberalización política y después de democratización del régimen. Recuerden ustedes 80s y 90s en nuestros países, ¿no? Es la caída de los autoritarismos de los gobiernos de los estados desarrollistas por razones de equivocaciones de política económica y social y por razones de fallas institucionales y transición democrática. En este periodo, la atención, como dijimos en la primera sesión, se centró en el aseguramiento de que los ocupantes de la autoridad política del gobierno fueran legítimos, y fueran legítimos porque eran producto de una elección libre
de sus ciudadanos. Entonces nos centramos particularmente en el proceso electoral y en asegurar las condiciones para que el proceso electoral se desarrollara en situaciones de competencia, de equidad, de legalidad y de cómputo correcto y abierto de los resultados de las libres elecciones, ¿no? Nos centramos más en eso, pero pensábamos que los gobiernos democráticos iban a ser eficaces, efectivos en la conducción de la economía, en la conducción del desarrollo social, en el cierre de las brechas de pobreza, desigualdad y discriminación. Esa fue nuestra gran apuesta, nuestra gran ilusión y nuestra expectativa optimista sobre el gobierno democrático. Sin embargo, los gobiernos democráticos van a demostrar que tienen fallas endógenas y sobre todo que tienen equivocaciones directivas en política económica, social, etc., ¿no? Y entra aquí el tema de cómo asegurar la efectividad directiva de los gobiernos legítimos. Cómo asegurar la capacidad efectiva de los gobiernos liberal democráticos legítimos, un poco como en Estados Unidos. Pero en nuestro caso era de que no dábamos por seguro la legitimidad, como ellos real o ilusoriamente pensaban, ¿no? Entonces, en nosotros hay una gran batalla por la legitimidad, no solo electoral, sino en el hecho de que sus decisiones fueran de real naturaleza pública, que realmente perseguían bienes y servicios públicos de alcance universal y de cobertura ciudadana, y que no eran decisiones que favorecían facciosamente intereses particulares económicos o no económicos, ¿sí? Entonces sí dimos una gran batalla que los americanos no dieron en su nacimiento acerca de la legitimidad de la política. Nos interesaba gobernantes que respetaran la ley pública, que persiguieran el interés público, que dieran oportunidades de voz y participación a todos los sectores ciudadanos, que no discriminaran, que crearan una universalidad de seguridad social y de igualdad de oportunidades para todos. Esa fue, créanme, la gran contribución de la inteligencia latinoamericana a la disciplina. No dar por supuesta, por resuelto, por descontada la legitimidad, sino fue una gran batalla por la legitimidad. Que el gobierno democrático fuera efectivamente un gobierno de leyes y un gobierno de interés público o de bien común o de interés común. Pero además de la batalla por la legitimidad, dimos una batalla por la efectividad, ¿no? Los gobiernos democráticos, a diferencia de los gobiernos autoritarios que por no tener controles suficientes cometían errores y no aprendían de sus errores, el gobierno democrático debía ser controlado para asegurar su calidad institucional y asegurar también su calidad ejecutiva, su calidad técnica, su calidad performativa. Y créanme que esto fue también algo muy importante en la recepción de América Latina. Que hubo enfrentamientos y luchas, sí, porque recuerden ustedes que en América Latina los gobiernos gobernaban por planes, ¿no? Y veníamos de una cultura de plan, programa y presupuestación, ligado al PPBS de los Estados Unidos en los años 60, entonces el círculo de planeación, programación, presupuestación, pero también acuérdense que veníamos de CEPAL, del ILPES, que insistían que el gobierno debería ser planificador, ¿no? Y que entonces se gobernaba por planes y se hacían planes nacionales de desarrollo, planes estatales, planes municipales de desarrollo, y todo era planes, ¿no? Entonces veníamos de una cultura de planes que en algunos países claramente tenían tonos autoritarios, impositivos y frenadores y obstaculizadores de las libertades.
y en otros países evidentemente no, pero había toda esa imagen o pretensión de que el gobierno podía diseñar un plan para toda la nación, suponiendo que toda la nación iba a estar de acuerdo sobre los objetivos del plan, suponiendo que el gobierno tenía toda la capacidad para decir con precisión, objetividad, qué hay que hacer en industria, qué hay que hacer en agropecuario, qué hay que hacer en comercio, qué hay que hacer en educación, qué hay que hacer en salud, qué hay que hacer en ordenamiento territorial, qué hay que hacer en ambiente, qué hay que hacer en inversión, y que todos no solo sabían qué hacer en cada uno de esos planes, sino sabían cómo articular las acciones y resultados de esos planes para que la resultante nacional o estatal fuera el logro de esos objetivos estudiados. Créanme que esto ha sido muy cuestionado. La dificultad de un plan omnicomprensivo, agregado, con la capacidad de ordenar, integrar, articular las diversas lógicas de acción entre producción agropecuaria y producción manufacturera, ¿no? Entre educación científica y educación básica. En fin, lo que ustedes pueden suponer. Entonces hubo una lucha muy fuerte entre planes y políticas. Perdónenme, por ejemplo, yo me tuve que discutir y en la discusión argumentar en contra, pero aprender también yo contra todos los planificadores, ¿no? Porque yo sí escribí desde el comienzo que lo importante era un gobierno por políticas y no un gobierno por plan nacional, ¿no? Y entonces hubo esas discusiones, pero yo creo que toda América Latina gradualmente fue moviéndose hacia política pública, porque política pública se concentra con mayor precisión en el proceso decisional del gobierno y en la efectividad de ese proceso de decisión. Entonces, sí hubo un contexto político y un contexto cognitivo, tanto en el nacimiento como en nuestra recepción latinoamericana y, si quieren, también iberoamericana. Estos estudios centrados en el proceso de decisión se fueron convirtiendo en atractivos, en estimulantes, en apreciados, no solo por los intelectuales de la academia, sino por los funcionarios públicos y por los mismos gobiernos, y dieron origen a un campo de estudio, a una disciplina que se va a llamar política pública, que los fundadores la llamaron ciencias de política pública. Los seguidores prefirieron llamarla análisis de políticas públicas, particularmente cuando eran más economistas, y y los mismos fundadores terminaron llamándola Policy Sciences of Democracy, ciencias de política de la democracia, en el entendido que solo puede haber política pública en gobiernos liberal democráticos, ¿no? Por lo que dijimos antes, ¿no? Y se formó un campo de estudio muy importante con escuelas, más bien posgrados que licenciaturas, ¿no? Posgrados, ya hay como 7, 10 escuelas en Estados Unidos muy importantes. También en nuestro medio latinoamericano empezaron a surgir materias o seminarios especializados en política pública que se volvieron después maestrías, pocos doctorados, pero ha habido doctorados en América Latina, y en algunos casos las políticas públicas se han llevado hasta las licenciaturas, como todo enfocado en política pública, o en las licenciaturas de gobierno, de administración pública, con un alto componente de política pública. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio y cuál es el objetivo de estudio de la política pública? Esto es fundamental, clave, y yo les hice llegar un artículo que publiqué en la revista GLAM, del Grupo Latinoamericano de Administración Pública, que hoy tiene su dirección
en la Universidad de Cali, ¿no? Y como director editorial, el rector de la Universidad de Cali. El objeto de estudio es el conocimiento de, knowledge of, el conocimiento de la política pública en curso, la que se está llevando a cabo, y el conocimiento de la historia de decisiones de la política pública en esa específica materia de interés público. Conocimiento de. Es un conocimiento empírico, descriptivo, explicativo, prospectivo, coyuntural, estructural, histórico y prospectivo. ¿En qué consiste este conocimiento de? En que tú tratas de entender y explicar por qué se tomaron las decisiones directivas que se tomaron en esas específicas materias: salud, educación, ambiente, empleo, etc. ¿Sí? Conocer quiénes fueron los actores que tomaron esas decisiones, por qué las tomaron, con base en qué definición del problema o del objetivo, con base en qué cálculo de efectos y costes, con base en qué idea de que esa decisión pública iba a ser política y socialmente aceptada, conocer cuáles fueron sus fallas y pobres resultados, o cuáles fueron sus logros y contribuciones a resolver problemas y alcanzar objetivos de interés público. Pero como la política en curso que está ocurriendo en este momento es el desemboque, el desenlace de una historia de decisiones de política pública en este campo, muchas de las explicaciones de lo que sucede en la política del presente tienen su origen, su raíz en las políticas del pasado y en la historia de las políticas pasadas. Entonces, ha habido una explosión latinoamericana de estudios de políticas. Si ustedes comparan la literatura a partir de los 90 con referencia al pasado, van a ver la cantidad y la calidad de muchas investigaciones, no, de gran número de investigaciones latinoamericanas de conocimiento de. Hoy sabemos más sobre las políticas que en el pasado, ¿sí? Hagan un recuento. Prácticamente hemos estudiado todas las políticas públicas en casi todos los países, ¿no? Es un gran número de revistas, un gran número de producción de calidad nacional e internacional reconocida. Este es el conocimiento de. Y es el objeto de conocimiento. Conocer cómo ha ocurrido el proceso de decisión de la política pública. Cuáles han sido sus componentes, sus factores, sus condiciones, sus desarrollos, sus resultados, sus efectos, sus impactos sociales. Volverse un especialista en esto. Pero esa es la primera parte del estudio, la primera fase es la construcción del cimiento o de la plataforma para pasar a la segunda fase que expresa el objetivo de la disciplina, la razón de ser de la disciplina y que culmina los estudios de política pública. Esto es el conocimiento en, knowledge in. Tú haces conocimiento de la política pública para que tu conocimiento influya en la política pública. Quiero regresar a esto. El conocimiento que tú tienes de la política pública, más el conocimiento que a lo mejor tú lo tienes o lo tienen otros sobre la materia de la política pública, ingeniería, ciencias biológicas, ciencias químicas,
ciencias económicas, la fusión del conocimiento que tienes de la política pública con el conocimiento que existe en el gobierno y que existe en la sociedad sobre la materia de la política pública, al fusionarlos, al conjuntarlos, tratas de que influya en la elaboración de la decisión, en la toma de la decisión y en la ejecución de la decisión, ¿sí? Esto es muy interesante. Todo culmina en que todo tu saber no sea de pizarrón, no sea de especulativo, ¿no? Conceptualizante, sino que tu saber influye en las decisiones y en las acciones del gobierno y del gobierno con la sociedad. Esto es un saber para incidir, es un saber para influir, es un saber para incorporarse en el proceso decisional directivo de los gobiernos. Y entonces la política pública te va a llevar a algo muy interesante, a saber si los gobiernos toman sus decisiones directivas con base en el conocimiento, datos, información, cálculos, con base en el conocimiento, o toman sus decisiones con base en lo que ustedes quieran, en humores personales, en prejuicios, en saberes que se arrastran en el tiempo pero que se han vuelto obsoletos, en prospecciones emocionales, en ensoñaciones sociales, ¿no? Esto es muy interesante. Se están tomando las decisiones con base en el conocimiento, y ya sabemos que sin conocimiento no hay causalidad, entonces no hay efectividad, ¿no? Se están tomando con base en el conocimiento y por tanto se asegura la efectividad directiva del gobierno, o se están tomando las decisiones con base en otros elementos que no contribuyen y seguramente obstaculizan la calidad y efectividad directiva del gobierno. ¿Ok? Entonces esto es el gran tema, ¿no? Preguntarse y descubrir el modo como se toman las decisiones gubernamentales. Y si se toman con base en el conocimiento o se toman con base en otros factores. Intereses, prejuicios, ideologías, emociones. Y esto, ¿por qué este énfasis en el conocimiento? Porque se acuerdan que lo dijimos, la efectividad supone causalidad y la causalidad supone el conocimiento humano que conjetura, descubre, experimenta, comprueba, valida las relaciones causa-efecto y las aplica tecnológica y técnicamente a los procesos productivos, administrativos y de la vida social. Okay. Entonces, con este arranque de política pública, entremos a la definición, no mía. Yo voy a resumir las posiciones de centenas de colegas latinoamericanos, europeos y norteamericanos sobre política pública. Creo que les mandé también el documento sobre la definición de política pública. Si no lo mandé, lo reviso después de esta charla y se lo envío enseguida a Juan Pablo. ¿Qué se entiende internacionalmente por política pública? Un conjunto de acciones. Difícilmente una política pública es una acción. Imagínate que si una acción puede resolver el problema de la pobreza, la desigualdad, la destrucción forestal o el empleo urbano. No, no. Es un conjunto de acciones que son intencionales, ya sabemos qué queremos decir con eso, que se orientan a resolver problemas que la ciudadanía considera nocivos, destructivos,
bloqueadores de sus aspiraciones y que se orienta a crear situaciones de vida personal, grupal y común superiores en calidad, en seguridad, agradables, seguras, pacíficas. Entonces, es un conjunto de acciones intencionales que se orienta a específicos objetivos de interés público, que resolver problemas, calamidades y sufrimientos de los ciudadanos y crear oportunidades y superiores condiciones de vida. Entonces, es intencional, teleológico, ¿sí? Tiene una finalidad, tiene un propósito deliberado, preciso, sin perder de vista lo que dijimos sobre ambigüedad, ¿no? Es intencional. Y ese conjunto de acciones, además de intencionales que definen los fines de la acción, son causales, que definen las acciones de realización de esos fines deseados o intencionados. Son causales, definen cuáles son las acciones, las operaciones, los recursos, los operadores que se requieren para realizar los fines intencionados, deseados, queridos deliberadamente, por su valía social, por su valía pública. ¿Okay? Entonces, esta es la primera componente de la definición. El segundo componente de la decisión es que este conjunto de acciones intencionales y causales ha sido construido, definido, elaborado por gobierno y sociedad, con diversas relaciones donde en algunas circunstancias el gobierno tiene mayor peso, en otras circunstancias la ciudadanía tiene mayor peso y en otras circunstancias hay como un empate, un entendimiento entre gobierno y sociedad. Entonces, la intencionalidad y la causalidad de las acciones que integran la política pública son resultado de la construcción, producción, consenso de gobierno y sociedad que ocurre de diversos modos y en diversos niveles o grados. ¿Sí? ¿Por qué hay que decir esto? Porque el gobierno sin duda es el agente público legítimo, pero el ciudadano también es un agente público, ¿no? Con derecho a elegir gobernantes y con derecho a participar en las decisiones, ¿no? Entonces, esto es interesante. Esta es la segunda característica. Intencionalidad y causalidad de las acciones es construida gubernamental socialmente, gubernamental ciudadanamente. 3. Ese conjunto de acciones debe ser compatible con el orden jurídico, con el orden constitucional normativo del Estado de Derecho. Y sabemos que ese orden normativo del Estado de Derecho contemporáneo está centrado en la autonomía, independencia y derechos humanos de los ciudadanos. Esto es otra tercera característica. La política no puede ser pública si no respeta la Constitución y la ley pública, ¿sí? Entonces, este es el tercer componente, su obediencia, su respeto, su sumisión a Constitución y leyes. El cuarto componente, ese conjunto de acciones es decidido únicamente por la autoridad pública legítima, ¿sí? El contenido de la decisión ha sido coproducido por gobierno y sociedad, pero la decisión de que ese contenido de la decisión directiva sea realmente público, porque compatible con la ley pública, porque congruente con el interés público y porque puede reclamar recursos públicos para realizarlo, esto es decisión exclusiva de la autoridad pública legítima.
Insistimos mucho en participación ciudadana actualmente, pero la participación ciudadana está en la definición, construcción, elaboración del contenido de la decisión, pero no en la naturaleza pública de la decisión. El que decide sobre la naturaleza pública de la decisión es la autoridad gubernamental, pública, legítima. ¿Okay? Este es el cuarto componente, ¿sí? Es decidida por el gobierno. El quinto, la decisión pública es implementada o puede ser implementada, efectuada, llevada a cabo por el gobierno mismo, con su sistema de administración pública, con el conjunto de sus entidades públicas administrativas. Puede ser implementada la decisión en asociación, en agrupamiento, en red, entre gobierno y sociedad, entre gobierno y empresa privada para ciertos asuntos, entre gobierno y organizaciones civiles y ciudadanas para otra cantidad de asuntos. ¿Sí? Y tercero, puede ser también implementada por empoderamiento a las empresas privadas, organizaciones ciudadanas, sociedad civil organizada, comunidades locales, comunidades gremiales, ¿no? Que son empoderadas, autorizadas por el gobierno para que ellas por sí mismas se hagan cargo de la realización de la política pública, que normalmente sería provisión de específicos bienes públicos o provisión de específicos servicios públicos. Entonces, así como ha sido elaborada por gobierno y sociedad, puede ser así también implementada por gobierno y sociedad. El otro componente es un conjunto de acciones cuya actuación, desempeño, resultados, impactos Estimados participantes, los invitamos a permanecer en la reunión. Nuevamente tenemos alguna dificultad con la conexión del profesor Luis Fernando Aguilar. Ya regresamos. Estimados participantes, les ofrecemos disculpas por las fallas que hemos tenido hoy con la conexión del profesor Luis Fernando Aguilar. Esperamos en contados minutos continuar con la conferencia de este seminario. Gracias por su paciencia. Bueno, señor, no problema. Ok. Damas y caballeros, nuevamente buenas tardes. Les ofrecemos disculpas por las fallas en la conexión que hemos tenido el día de hoy. Son situaciones que se escapan de nuestras manos. Lamentablemente, por el día de hoy debemos finalizar nuestra sesión 27 del Seminario Internacional de Profundización en Administración Pública. El profesor Luis Fernando Aguilar les ofrece disculpas por las fallas. Son temas que se escapan de nuestro deseo, de nuestra voluntad. Estaremos concertando con el profesor Aguilar en qué momento o en qué sesión podemos reponer la conferencia correspondiente al día de hoy. Les agradecemos a todos su asistencia, su participación y los esperamos el día de mañana en una nueva sesión de nuestro Seminario Internacional de Profundización en Administración Pública. Muchas gracias por su comprensión y hasta una próxima oportunidad. Bueno, hasta mañana. Que esté muy bien. Gracias.